Era una mañana lluviosa, cuando Clara llegó al edificio de la empresa que, durante muchos años, había sido de su padre. El olor de la lluvia mezclado con el asfalto mojado y el sonido de las gotas golpeando su paraguas la acompañaban mientras subía los escalones de la entrada. En su interior había una mezcla de emociones hirviendo, tristeza por la pérdida de su padre, pero también un ligero atisbo de esperanza por un nuevo comienzo. Clara no era solo una nueva empleada, era la nueva propietaria de la empresa, aunque esa información aún estaba encerrada en lo más profundo de su corazón. Decidió presentarse como una nueva trabajadora del Departamento de Recursos Humanos, con el fin de observar el día a día sin levantar sospechas. Al ingresar, fue recibida por un ambiente cargado, repleto de rostros apagados y voces susurradas. El clima era pesado, y una nube de opresión parecía flotar sobre las oficinas. El jefe, un hombre robusto llamado Roberto, la miró con desdén y la mandó a preparar café para todo el equipo. Las palabras de Roberto resonaron en el espacio, impregnadas de autoridad y desprecio. Clara sintió una oleada de indignación, pero se mantuvo firme, disimulando sus sentimientos mientras observaba las expresiones de sus compañeros. Todos parecían acostumbrados a ese tipo de trato. Se habían resignado a la idea de que el miedo era parte de la rutina. Las miradas furtivas que sus colegas le lanzaban contaban historias de desesperación. Al presentarse como Clara, el departamento de RH fue testigo de la recepción tibia de algunos que la saludaron con pequeñas sonrisas y de otros que con un gesto cansado ofrecieron consejos sobre cómo sobrevivir en aquel ambiente hostil. A cada interacción, Clara sentía el peso de la cultura tóxica que permeaba aquella empresa, que instigaba el silencio y la conformidad. Comenzaba a entender el verdadero carácter de Roberto, un hombre que se alimentaba de la vulnerabilidad de los demás, que cultivaba un clima de intimidación. Mientras tanto, en los pasillos vacíos, también escuchaba los murmullos de personas que se ocultaban en pequeños grupos, compartiendo sus frustraciones. Era una escena conmovedora. Una mujer mayor, encargada de la limpieza, desahogaba su carga a una colega sobre su lucha por mantener todo impecable, mientras sentía la sombra de Roberto acechando sobre ella. Clara se detuvo a escuchar, su corazón apretado por el dolor de esa mujer, cuyas manos trabajadoras eran desvalorizadas. Allí, en medio del caos y la opresión, Clara hizo una promesa silenciosa. Debía hacer algo al respecto. Durante aquel día, mientras participaba en reuniones y escuchaba relatos de insatisfacción, Clara comenzó a tomar notas de todo lo que podría cambiar. Había algo orgulloso pero triste en los antiguos planes que su padre había dejado. Era evidente que las cosas necesitaban ser ajustadas, que debía recuperar la fuerza de lo que la empresa siempre había sido. Clara se sintió conectada a cada uno de los rostros que la rodeaban y se dio cuenta del potencial que aún existía allí, sofocado por soluciones punitivas y por la tiranía de Roberto. La parte difícil, sin embargo, sería reunir el valor para rebelarse. Mientras se sentaba en su mesa, pensativa, imaginaba cómo aquel entorno podría ser diferente, más acogedor. Ya empezaba a esbozar un plan, nuevas políticas, un nuevo estilo de liderazgo que priorizara la empatía. Pero todavía había que enfrentar la figura imponente de Roberto, quien no dejaría que las cosas cambiaran fácilmente. A medida que avanzaba el día, Clara se encontró inmersa en documentos antiguos y en conversaciones con una de las empleadas más veteranas de la empresa. Hablaban sobre las esperanzas defraudadas a lo largo de los años y cuánto había desaparecido la motivación. En ese instante, Clara decidió que debía actuar. Necesitaba hacer el cambio y liberar a los empleados de aquella situación monstruosa. Comprender el pasado era esencial, pero quería, sobre todo,
Construir un futuro diferente. A medida que la conversación avanzaba, sus ideas comenzaron a fluir. Lo que comenzó como un día de observación se transformó en un día de profunda determinación. Cambiar la cultura de la empresa en tan poco tiempo parecía casi imposible, pero Clara decidió dar lo mejor de sí. Visualizaba las reuniones con la junta directiva, donde esperaba compartir su visión. Sin embargo, sentía un nudo en el estómago al pensar en cómo revelaría su verdadera identidad. El día progresó lentamente, pues Clara era solo un espectador en las reuniones, mientras la presión de una inminente auditoría aumentaba el desánimo en el clima general. Al pasar por los compañeros, Clara escuchaba quejas sobre el estrés que los perseguía diariamente. Durante aquel día interminable, se dio cuenta de que sus rifas silenciosas podrían, de hecho, ser el punto de inflexión que tanto deseaba. La idea de liberar a los empleados de la opresión era, en realidad, una lucha justa. Mientras caía la noche, Clara concluyó que era momento de prepararse. Con nerviosismo, escribió un cronograma con su plan de acción, un manifiesto de cambios que tendría que defender ante los directores. Los sentimientos de emoción y miedo se entrelazaban, y la idea de enfrentarse a Roberto y cambiar la cultura de la empresa la colocó en una delgada línea entre la duda y la determinación, reflejando así la lucha de muchos que la rodeaban. El día llegó a su fin, pero no antes de que Clara se armara de valor para acudir personalmente a la oficina de Roberto. La conversación casual que había imaginado, donde estarían en lados opuestos discutiendo cambios, no era lo que realmente sucedía. Este hombre era una piedra en su camino y, más aún, un obstáculo para todos en la empresa. Al observarlo, Clara se dio cuenta de que ya no podía posponer su verdadera identidad. El peso en su pecho se volvió insoportable. ¿Cómo podría ser el cambio que esos empleados tanto necesitaban sin rebelarse ante el líder que los oprimía? Respirando hondo, Clara se despidió de su robusta fachada y se preparó para el día siguiente, que podría ser finalmente el día de la transformación. Era hora de romper el silencio que tanto tiempo había dominado esas paredes y dar voz a aquellos que habían sido silenciados. Intentó no pensar en las repercusiones de sus acciones, conectándose al amor que sentía por su padre y al compromiso que tenía con su memoria. Así se retiró a casa, imaginando un futuro donde todos podrían trabajar no con miedo, sino con esperanza. El nuevo día comenzó con el estruendo de la lluvia que parecía simbolizar la tormenta que Clara estaba por desatar en la empresa. Con una mezcla de nervios y determinación, se vistió para el trabajo, eligiendo un atuendo que la hacía sentir poderosa y segura. Mientras conducía hacia la oficina, cada paso que daba en su mente la acercaba más a la verdad que estaba a punto de revelarse. El compromiso con los empleados, la promesa de un cambio, todo eso la impulsaba a seguir adelante. Al llegar, el ambiente seguía denso, como si la misma atmósfera temiera su revelación. Sin embargo, Clara estaba decidida. Caminó hacia su escritorio, sintiendo las miradas de sus colegas sobre ella. Con un profundo suspiro, comenzó a redactar una nota que explicaría su identidad y su intención de desafiar el orden establecido. Con el corazón acelerado, tomó su tiempo para expresar sus pensamientos con claridad y empatía, asegurándose de que cada palabra resonara con la visión que tenía para la empresa. Cuando finalizó, sintió un ligero alivio al haber liberado sus sentimientos en papel, pero sabía que esto era solo el comienzo. La convocatoria a la reunión estaba en pie, y ahora tenía que hacer que todos los empleados se sintieran seguros y preparados para el cambio. Envió un correo masivo a toda la empresa, convocando una reunión para el día siguiente, donde revelaría quién era realmente y la dirección que planeaba tomar. Esperaba que esto no fuera solo un anuncio,
sino un llamado a la acción para todos. Esa noche, Clara no logró dormir. Las imágenes de su padre y su legado danzaban en su mente, dándole fuerzas. Se preguntó cómo se sentiría su padre al saber que ella estaba a punto de tomar el mando de una situación que él había dejado en sus manos. Estaba decidida a honrar su memoria y asegurarse de que la empresa de su padre no solo sobreviviera, sino que prosperara con nuevas ideales. Al día siguiente, Clara llegó al trabajo con el corazón en la mano. La sala de conferencias se llenó rápidamente y la tensión era palpable. Los rostros ansiosos de sus compañeros de trabajo le dieron más motivos para sentirse nerviosa. Cuando Roberto entró, la atmósfera cambió inmediatamente. Su presencia intimidante llenó el espacio y los murmullos se apagaron. Clara inspiró profundamente, reconociendo que este era el momento decisivo, el punto sin retorno. Se puso de pie frente a todos, su mirada encontrando a cada colega. Con una voz firme pero temblorosa, comenzó a hablar. Gracias a todos por estar aquí hoy. Quiero compartir algo muy importante que cambiará el rumbo de nuestra empresa. Sus palabras iniciales fueron recibidas con un silencio expectante. Soy Clara, la nueva propietaria de la empresa, y quiero que sepan que estoy aquí para ustedes. El asombro recorrió la habitación. Clara continuó, explicando cómo había llegado hasta allí y por qué había decidido no revelar su identidad antes. Habló sobre las injusticias que había observado y la cultura tóxica que Roberto había fomentado. Mientras describía su visión de un lugar de trabajo donde todos pueden prosperar, las palabras ardían con pasión, y su determinación se reflejaba en los rostros de sus colegas que comenzaban a tomar conciencia. Roberto, con el rostro enrojecido, intentó interrumpirla, pero Clara mantuvo su firmeza. No permitiré que este ambiente de miedo continúe. Todos aquí tienen un valor inmenso, y es tiempo de que la voz de cada uno sea escuchada y respetada. Las palabras resonaron en la sala como un eco de esperanza, y algunos colaboradores comenzaron a asentir con la cabeza, brillando con una nueva luz en sus miradas. Finalmente, Clara presentó su plan para un futuro mejor. Políticas centradas en el bienestar de los empleados y una nueva estructura de liderazgo que fomentara la comunicación abierta y la colaboración. A medida que compartía sus ideas, los murmullos de aprobación fueron aumentando entre los asistentes. El deseo de cambio se evidenció en sus rostros y el ambiente comenzó a transformarse. Sin embargo, Roberto no se quedó callado. Con ira contenida, lanzó un ataque verbal citando sus supuestos logros y su antigüedad, cuestionando la habilidad de Clara para dirigir la empresa. Pero Clara, en lugar de dejarse intimidar, respondió con calma. Su forma de liderar ha sido perjudicial para todos nosotros. Estoy aquí para cambiar eso y, si es necesario, confrontaré cada reto que se me presente. La reunión se volvió intensa, los colaboradores divididos entre la lealtad hacia Roberto y la emoción por el nuevo camino propuesto por Clara. Los aliados ocultos de Clara empezaron a alzar sus voces, apoyando su causa. El debate se tornó como una tormenta, llena de tensiones, pero también de posibilidades. Finalmente, Clara hizo un llamado a la unidad. Debemos trabajar juntos para reconstruir la confianza, el respeto y la dignidad en este lugar. Les pido que se unan a mí en este viaje. Hoy es el primer paso hacia un futuro que todos merecemos. Al finalizar su discurso, Clara notó un cambio palpable en la tensión de la sala. Algunos colegas comenzaron a aplaudir, seguidos de otros que se sumaron al reconocimiento de su valentía. Roberto, viendo que su dominio iba quebrantándose, dejó el lugar con furia, mientras algunos de los miembros de la junta se quedaban sentados, mirando entre ellos en incertidumbre. Clara no se sintió derrotada. Sabía que tenía aliados y que el camino hacia el
Cambio estaría lleno de retos, pero su propósito estaba claro. A partir de ese momento, Clara se reunió con grupos de empleados para escuchar sus historias y sus preocupaciones. Se dio cuenta de que cada pieza de la cultura narrativa de aquella empresa era un hilo que debía ser tejido con cuidado y empatía. Era importante construir una comunidad, un lugar donde cada voz, sin importar cuán pequeña fuera, tuviera cabida. En las semanas siguientes, se implementaron políticas que promovían la salud mental, el trabajo en equipo y el reconocimiento de logros individuales. Los empleados comenzaron a ver cambios. Se sintieron valorados y protagonistas de sus respectivos roles. La imaginación colectiva de la empresa cobró vida. La sombra de Roberto comenzó a desvanecerse mientras cada pequeño avance ilusionaba a los que alguna vez fueron oprimidos. Clara no solo había recuperado la confianza de sus colegas, sino que también estaba disfrutando de un nuevo vínculo con ellos, uno que se construía sobre la apertura y la honestidad. Poco a poco, su visión se convertía en realidad. Infundía esperanza en sus compañeros, quienes a su vez empezaban a disfrutar de un sentido renovado de la propiedad sobre su trabajo y la misión de la empresa. Transformar una cultura no era fácil, pero Clara estaba comprometida y dispuesta a perseverar. Cada ser humano que trabajaba en la empresa tenía su historia y Clara se dedicaba a escuchar y entender esas historias, creando espacios seguros para que sus colegas pudieran expresarse sin miedo. La empresa se ampliaba, pero de manera cohesiva, guiada por un nuevo entendimiento de lo que significaba ser parte de un equipo. A medida que el tiempo avanzaba, Clara comenzó a recibir comentarios positivos de los mismos directores que una vez fueron escépticos. Reconocían los frutos de los cambios implementados y cómo habían impactado no solo la moral de los empleados, sino también la productividad de la empresa. Las cifras comenzaban a mejorar y la reputación de la empresa empezaba a solidificarse como un ambiente de trabajo favorable. Con cada paso hacia adelante, Clara sentía el peso de la herencia de su padre con ella. Sabía que estaba cumpliendo con su legado y que su visión de una empresa sólida y unida estaba tomando forma. Se imaginaba al lado de su padre, él sonriendo con orgullo mientras ella impulsaba a la empresa hacia un futuro más brillante. Finalmente, Clara observó el ambiente en la oficina mientras se sentaba en su escritorio una mañana brillante. Sentía que la comunidad había crecido y que la empresa, aunque antes atormentada, había renacido. Los colaboradores interactuaban, intercambiando ideas, riendo y apoyándose mutuamente de una manera que nunca había visto antes. Cada día, Clara encontraba motivación para seguir construyendo un espacio donde todos pudieran brillar. La jornada de transformación que había comenzado con un nuevo comienzo se estaba convirtiendo en un viaje hacia la sanación, la empoderación y la esperanza. Clara se sintió satisfecha y comprometida, sabiendo que cada pequeño cambio seguía tejiendo la historia de la empresa. Una historia que giraba en torno a la dignidad humana, el aprecio y la innovación. El futuro estaba lleno de promesas y Clara abrazaba cada momento, lista para enfrentar lo que venga, llevando consigo el legado de su padre y el poder de sus empleados. Finalmente, estaban juntos en la búsqueda por un lugar de trabajo donde el respeto y la colaboración fueran la norma, donde el miedo ya no tenía cabida y donde todos podían prosperar juntos. Su viaje había sido duro, pero Clara entendía ahora que, a pesar de las tormentas, el sol siempre brillaría de nuevo. Era una mañana lluviosa cuando Clara llegó al edificio de la empresa que, durante muchos años, había sido de su padre. El olor de la lluvia mezclado con el asfalto mojado y el sonido de las gotas golpeando su paraguas la acompañaban mientras subía los escalones de la entrada. Dentro de ella había una mezcla de emociones hirviendo: tristeza por la pérdida de su padre,
pero también un ligero atisbo de esperanza por un nuevo comienzo. Clara no era solo una nueva empleada, era la nueva propietaria de la empresa, aunque esa información aún estaba encerrada en lo más profundo de su corazón. Decidió presentarse como una nueva trabajadora del Departamento de Recursos Humanos, con el fin de observar el día a día sin levantar sospechas. Al ingresar, fue recibida por un ambiente cargado, repleto de rostros apagados y voces susurradas. El clima era pesado y una nube de opresión parecía flotar sobre las oficinas. El jefe, un hombre robusto llamado Roberto, la miró con desdén y la mandó a preparar café para todo el equipo. Las palabras de Roberto resonaron en el espacio, impregnadas de autoridad y desprecio. Clara sintió una oleada de indignación, pero se mantuvo firme, disimulando sus sentimientos mientras observaba las expresiones de sus compañeros. Todos parecían acostumbrados a ese tipo de trato. Se habían resignado a la idea de que el miedo era parte de la rutina. Las miradas furtivas que sus colegas le lanzaban contaban historias de desesperación. Al presentarse como Clara, la nueva del departamento de RRHH, fue testigo de la recepción tibia de algunos, que la saludaron con pequeñas sonrisas, y de otros que con un gesto cansado ofrecieron consejos sobre cómo sobrevivir en aquel ambiente hostil. A cada interacción, Clara sentía el peso de la cultura tóxica que permeaba aquella empresa, que instigaba el silencio y la conformidad. Comenzaba a entender el verdadero carácter de Roberto, un hombre que se alimentaba de la vulnerabilidad de los demás, que cultivaba un clima de intimidación. Mientras tanto, en los pasillos vacíos, también escuchaba los murmullos de personas que se ocultaban en pequeños grupos, compartiendo sus frustraciones. Era una escena conmovedora. Una mujer mayor, encargada de la limpieza, desahogaba su carga a una colega sobre su lucha por mantener todo impecable, mientras sentía la sombra de Roberto acechando sobre ella. Clara se detuvo a escuchar, su corazón apretado por el dolor de esa mujer, cuyas manos trabajadoras eran desvalorizadas. Allí, en medio del caos y la opresión, Clara hizo una promesa silenciosa. Debía hacer algo al respecto. Durante aquel día, mientras participaba en reuniones y escuchaba relatos de insatisfacción, Clara comenzó a tomar notas de todo lo que podría cambiar. Había algo orgulloso pero triste en los antiguos planes que su padre había dejado. Era evidente que las cosas necesitaban ser ajustadas, que debía recuperar la fuerza de lo que la empresa siempre había sido. Clara se sintió conectada a cada uno de los rostros que la rodeaban y se dio cuenta del potencial que aún existía allí, sofocado por soluciones punitivas y por la tiranía de Roberto. La parte difícil, sin embargo, sería reunir el valor para rebelarse. Mientras se sentaba en su mesa, pensativa, imaginaba cómo aquel entorno podría ser diferente, más acogedor. Ya empezaba a esbozar un plan, nuevas políticas, un nuevo estilo de liderazgo que priorizara la empatía. Pero todavía había que enfrentar la figura imponente de Roberto, quien no dejaría que las cosas cambiaran fácilmente. A medida que avanzaba el día, Clara se encontró inmersa en documentos antiguos y en conversaciones con una de las empleadas más veteranas de la empresa. Hablaban sobre las esperanzas defraudadas a lo largo de los años y cuánto había desaparecido la motivación. En ese instante, Clara decidió que debía actuar. Necesitaba hacer el cambio y liberar a los empleados de aquella situación monstruosa. Comprender el pasado era esencial, pero quería, sobre todo, construir un futuro diferente. A medida que la conversación avanzaba, sus ideas comenzaron a fluir. Lo que comenzó como un día de observación se transformó en un día de profunda determinación. Cambiar la cultura de la empresa en tan poco tiempo parecía casi imposible, pero Clara decidió dar lo mejor de sí.
Visualizaba las reuniones con la junta directiva, donde esperaba compartir su visión. Sin embargo, sentía un nudo en el estómago al pensar en cómo revelaría su verdadera identidad. El día progresó lentamente, pues Clara era solo un espectador en las reuniones, mientras la presión de una inminente auditoría aumentaba el desánimo en el clima general. Al pasar por los compañeros, Clara escuchaba quejas sobre el estrés que los perseguía diariamente. Durante aquel día interminable, se dio cuenta de que sus rifas silenciosas podrían, de hecho, ser el punto de inflexión que tanto deseaba. La idea de liberar a los empleados de la opresión era, en realidad, una lucha justa. Mientras caía la noche, Clara concluyó que era momento de prepararse. Con nerviosismo, escribió un cronograma con su plan de acción, un manifiesto de cambios que tendría que defender ante los directores. Los sentimientos de emoción y miedo se entrelazaban, y la idea de enfrentarse a Roberto y cambiar la cultura de la empresa la colocó en una delgada línea entre la duda y la determinación, reflejando así la lucha de muchos que la rodeaban. El día llegó a su fin, pero no antes de que Clara se armara de valor para acudir personalmente a la oficina de Roberto. La conversación casual que había imaginado, donde estarían en lados opuestos discutiendo cambios, no era lo que realmente sucedía. Este hombre era una piedra en su camino y, más aún, un obstáculo para todos. En la empresa, al observarlo, Clara se dio cuenta de que ya no podía posponer su verdadera identidad. El peso en su pecho se volvió insoportable. ¿Cómo podría ser el cambio que esos empleados tanto necesitaban sin rebelarse ante el líder que los oprimía? Respirando hondo, Clara se despidió de su robusta fachada y se preparó para el día siguiente, que podría ser finalmente el día de la transformación. Era hora de romper el silencio que tanto tiempo había dominado esas paredes y dar voz a aquellos que habían sido silenciados. Intentó no pensar en las repercusiones de sus acciones, conectándose al amor que sentía por su padre y al compromiso que tenía con su memoria. Así, se retiró a casa, imaginando un futuro donde todos podrían trabajar no con miedo, sino con esperanza. El nuevo día comenzó con el estruendo de la lluvia, que parecía simbolizar la tormenta que Clara estaba por desatar en la empresa. Con una mezcla de nervios y determinación, se vistió para el trabajo, eligiendo un atuendo que la hacía sentir poderosa y segura. Mientras conducía hacia la oficina, cada paso que daba en su mente la acercaba más a la verdad que estaba a punto de revelarse. El compromiso con los empleados, la promesa de un cambio, todo eso la impulsaba a seguir adelante. Al llegar, el ambiente seguía denso, como si la misma atmósfera temiera su revelación. Sin embargo, Clara estaba decidida. Caminó hacia su escritorio, sintiendo las miradas de sus colegas sobre ella. Con un profundo suspiro, comenzó a redactar una nota que explicaría su identidad y su intención de desafiar el orden establecido. Con el corazón acelerado, tomó su tiempo para expresar sus pensamientos con claridad y empatía, asegurándose de que cada palabra resonara con la visión que tenía para la empresa. Cuando finalizó, sintió un ligero alivio al haber liberado sus sentimientos en papel, pero sabía que esto era solo el comienzo. La convocatoria a la reunión estaba en pie, y ahora tenía que hacer que todos los empleados se sintieran seguros y preparados para el cambio. Envió un correo masivo a toda la empresa, convocando una reunión para el día siguiente, donde revelaría quién era realmente y la dirección que planeaba tomar. Esperaba que esto no fuera solo un anuncio, sino un llamado a la acción para todos. Esa noche, Clara no logró dormir. Las imágenes de su padre y su legado danzaban en su mente, dándole fuerzas. Se preguntó cómo se sentiría su padre al saber que ella estaba a punto de tomar el mando de una situación que él había dejado en sus manos.
Estaba decidida a honrar su memoria y asegurarse de que la empresa de su padre no solo sobreviviera, sino que prosperara con nuevas ideales. Al día siguiente, Clara llegó al trabajo con el corazón en la mano. La sala de conferencias se llenó rápidamente y la tensión era palpable. Los rostros ansiosos de sus compañeros de trabajo le dieron más motivos para sentirse nerviosa. Cuando Roberto entró, la atmósfera cambió inmediatamente. Su presencia intimidante llenó el espacio y los murmullos se apagaron. Clara inspiró profundamente, reconociendo que este era el momento decisivo, el punto sin retorno. Se puso de pie frente a todos, su mirada encontrando a cada colega. Con una voz firme pero temblorosa, comenzó a hablar. Gracias a todos por estar aquí hoy. Quiero compartir algo muy importante que cambiará el rumbo de nuestra empresa. Sus palabras iniciales fueron recibidas con un silencio expectante. Soy Clara, la nueva propietaria de la empresa, y quiero que sepan que estoy aquí para ustedes. El asombro recorrió la habitación. Clara continuó, explicando cómo había llegado hasta allí y por qué había decidido no revelar su identidad antes. Habló sobre las injusticias que había observado y la cultura tóxica que Roberto había fomentado, mientras describía su visión de un lugar de trabajo donde todos pueden prosperar. Las palabras ardían con pasión y su determinación se reflejaba en los rostros de sus colegas que comenzaban a tomar conciencia. Roberto, con el rostro enrojecido, intentó interrumpirla, pero Clara mantuvo su firmeza. No permitiré que este ambiente de miedo continúe. Todos aquí tienen un valor inmenso, y es tiempo de que la voz de cada uno sea escuchada y respetada. Las palabras resonaron en la sala como un eco de esperanza, y algunos colaboradores comenzaron a asentir con la cabeza, brillando con una nueva luz en sus miradas. Finalmente, Clara presentó su plan para un futuro mejor. Políticas centradas en el bienestar de los empleados y una nueva estructura de liderazgo que fomentara la comunicación abierta y la colaboración. A medida que compartía sus ideas, los murmullos de aprobación fueron aumentando entre los asistentes. El deseo de cambio se evidenció en sus rostros y el ambiente comenzó a transformarse. Sin embargo, Roberto no se quedó callado. Con ira contenida, lanzó un ataque verbal citando sus supuestos logros y su antigüedad, cuestionando la habilidad de Clara para dirigir la empresa. Pero Clara, en lugar de dejarse intimidar, respondió con calma. Su forma de liderar ha sido perjudicial para todos nosotros. Estoy aquí para cambiar eso y, si es necesario, confrontaré cada reto que se me presente. La reunión se volvió intensa. Los colaboradores divididos entre la lealtad hacia Roberto y la emoción por el nuevo camino propuesto por Clara. Los aliados ocultos de Clara empezaron a alzar sus voces, apoyando su causa. El debate se tornó como una tormenta, llena de tensiones, pero también de posibilidades. Finalmente, Clara hizo un llamado a la unidad. Debemos trabajar juntos para reconstruir la confianza, el respeto y la dignidad en este lugar. Les pido que se unan a mí en este viaje. Hoy es el primer paso hacia un futuro que todos merecemos. Al finalizar su discurso, Clara notó un cambio palpable en la tensión de la sala. Algunos colegas comenzaron a aplaudir, seguidos de otros que se sumaron al reconocimiento de su valentía. Roberto, viendo que su dominio iba quebrantándose, dejó el lugar con furia, mientras algunos de los miembros de la junta se quedaban sentados, mirando entre ellos en incertidumbre. Clara no se sintió derrotada. Sabía que tenía aliados y que el camino hacia el cambio estaría lleno de retos, pero su propósito estaba claro. A partir de ese momento, Clara se reunió con grupos de empleados para escuchar sus historias y sus preocupaciones. Se dio cuenta de que cada pieza de la cultura narrativa de aquella empresa era un
hilo que debía ser tejido con cuidado y empatía. Era importante construir una comunidad, un lugar donde cada voz, sin importar cuán pequeña fuera, tuviera cabida. En las semanas siguientes se implementaron políticas que promovían la salud mental, el trabajo en equipo y el reconocimiento de logros individuales. Los empleados comenzaron a ver cambios, se sintieron valorados y protagonistas de sus respectivos roles. La imaginación colectiva de la empresa cobró vida. La sombra de Roberto comenzó a desvanecerse mientras cada pequeño avance ilusionaba a los que alguna vez fueron oprimidos. Clara no solo había recuperado la confianza de sus colegas, sino que también estaba disfrutando de un nuevo vínculo con ellos, uno que se construía sobre la apertura y la honestidad. Poco a poco, su visión se convertía en realidad, infundía esperanza en sus compañeros, quienes a su vez empezaban a disfrutar de un sentido renovado de la propiedad sobre su trabajo y la misión de la empresa. Transformar una cultura no era fácil, pero Clara estaba comprometida y dispuesta a perseverar. Cada ser humano que trabajaba en la empresa tenía su historia, y Clara se dedicaba a escuchar y entender esas historias, creando espacios seguros para que sus colegas pudieran expresarse sin miedo. La empresa se ampliaba, pero de manera cohesiva, guiada por un nuevo entendimiento de lo que significaba ser parte de un equipo. A medida que el tiempo avanzaba, Clara comenzó a recibir comentarios positivos de los mismos directores que una vez fueron escépticos. Reconocían los frutos de los cambios implementados y cómo habían impactado no solo la moral de los empleados, sino también la productividad de la empresa. Las cifras comenzaban a mejorar y la reputación de la empresa empezaba a solidificarse como un ambiente de trabajo favorable. Con cada paso hacia adelante, Clara sentía el peso de la herencia de su padre con ella. Sabía que estaba cumpliendo con su legado y que su visión de una empresa sólida y unida estaba tomando forma. Se imaginaba al lado de su padre, él sonriendo con orgullo mientras ella impulsaba a la empresa hacia un futuro más brillante. Finalmente, Clara observó el ambiente en la oficina mientras se sentaba en su escritorio una mañana brillante. Sentía que la comunidad había crecido y que la empresa, aunque antes atormentada, había renacido. Los colaboradores interactuaban, intercambiando ideas, riendo y apoyándose mutuamente de una manera que nunca había visto antes. Cada día, Clara encontraba motivación para seguir construyendo un espacio donde todos pudieran brillar. La jornada de transformación que había comenzado con un nuevo comienzo se estaba convirtiendo en un viaje hacia la sanación, la empoderación y la esperanza. Clara se sintió satisfecha y comprometida, sabiendo que cada pequeño cambio seguía tejiendo la historia de la empresa, una historia que giraba en torno a la dignidad humana, el aprecio y la innovación. El futuro estaba lleno de promesas, y Clara abrazaba cada momento, lista para enfrentar lo que venga, llevando consigo el legado de su padre y el poder de sus empleados. Finalmente, estaban juntos en la búsqueda por un lugar de trabajo donde el respeto y la colaboración fueran la norma, donde el miedo ya no tenía cabida y donde todos podían prosperar juntos. Su viaje había sido duro, pero Clara entendía ahora que, a pesar de las tormentas, el sol siempre brillaría de nuevo. Un año después, Clara organizó una reunión para celebrar los avances logrados en la empresa. La invitación fue recibida con entusiasmo, ya que se esperaba que los colaboradores compartieran sus historias de cómo los cambios habían impactado positivamente sus vidas. Cuando llegó el día de la reunión, el ambiente estaba lleno de energía y expectativa. Clara se sintió emocionada al ver a tantos rostros sonrientes y sabía que este era el resultado de su arduo trabajo y el compromiso de todos. Comenzó la reunión agradeciendo a todos por su valentía y dedicación.
Relató cómo, al llegar a la empresa, se había encontrado con un ambiente opresivo y desolador, pero que, gracias al esfuerzo conjunto, habían transformado aquel lugar en un espacio de esperanza y oportunidades. Los aplausos resonaron en la sala y las miradas de orgullo la motivaron aún más. Luego, Clara dio la palabra a algunos empleados que habían querido compartir sus experiencias. Uno de ellos fue Javier, un joven ingeniero que había estado al borde de renunciar debido a la presión constante. Se levantó y con voz temblorosa agradeció a Clara por darle la oportunidad de volver a sentir pasión por su trabajo. La confianza que has restaurado aquí ha cambiado nuestras vidas. Ahora vamos a la oficina con ganas de hacer lo que amamos. Su testimonio fue secundado por otros que compartieron sus historias de superación y crecimiento, lo que llenó el corazón de Clara de alegría. Sin embargo, no todo eran sonrisas. Durante la reunión, Clara recibió un email de un sindicato que solicitaba una reunión urgente para discutir algunas irregularidades en el trabajo de los empleados. La noticia la inquietó y decidió abordar la situación. Sabía la importancia de mantener el diálogo abierto, por lo que contactó con los representantes del sindicato para programar una reunión lo antes posible. La reunión se llevó a cabo en un ambiente de tensión, pero Clara se mantuvo abierta y receptiva. Los líderes del sindicato expresaron sus preocupaciones sobre los cambios que algunos empleados consideraban insuficientes y la necesidad de políticas más claras y transparentes. Clara escuchó con atención, tomando notas y mostrando empatía. Aceptó que, aunque habían logrado mucho, aún quedaban áreas por mejorar. Al finalizar la reunión, Clara se comprometió a trabajar con el sindicato para crear un comité representativo que se encargara de abordar estas inquietudes y proponer nuevas iniciativas. Sabía que no podía hacer todo ella sola y que el verdadero cambio requería la colaboración de todos. Su honestidad fue bien recibida y aunque la tensión no desapareció por completo, hubo un entendimiento mutuo. Poco a poco, Clara fue implementando nuevas políticas que aseguraran un espacio de trabajo más justo y equitativo. Se establecieron pautas claras sobre salario y beneficios, además de un sistema de evaluación del desempeño más transparente que ayudara a fomentar un ambiente de crecimiento y desarrollo profesional. A medida que se avanzaba, elementos positivos empezaron a surgir en la cultura corporativa. Los empleados comenzaron a sentirse más escuchados y valorados, y su participación en la toma de decisiones se volvió más prominente. Clara no solo había cambiado la manera en que se gestionaba la empresa, sino que también había hecho florecer un sentido de comunidad que había estado ausente durante años. El tiempo pasó, y Clara se dio cuenta de que cada pequeño cambio tenía su impacto. La moral de los empleados se había elevado, reflejándose en la productividad de la empresa. Las cifras comenzaron a hablar por sí solas. La empresa había incrementado sus ganancias y se encontraba en proceso de expansión hacia nuevos mercados. Clara celebraba esos logros con su equipo, conscientes de que cada paso dado hacia una cultura laboral más positiva debía reconocerse y celebrarse. Organizó una serie de talleres sobre bienestar emocional, promoviendo la salud mental y la importancia de un balance entre la vida profesional y personal. La voluntad de cada empleado por involucrarse en estos talleres era un indicativo del cambio vibrante que se estaba produciendo. Sin embargo, a pesar de los éxitos, Clara recordó que el cambio no era permanente y que debía seguir vigilante para asegurar que la cultura de la empresa permaneciera saludable. De repente, recordó a la limpiadora que había conocido al principio de su viaje. Ella era un símbolo del esfuerzo colectivo a lo largo de los tiempos difíciles. Clara decidió que
Debía hacer algo especial para ella y otros empleados quienes habían estado en las sombras trabajando arduamente mientras el resto de la empresa luchaba. Clara implementó un programa de reconocimiento del empleado del mes, donde no solo los altos funcionarios fueran elogiados, sino que también se reconocieran los esfuerzos de aquellos en roles de apoyo esenciales. La primera ganadora fue la limpiadora que había compartido su historia de lucha con Clara al principio. Su alegría fue contagiosa cuando se le subió al escenario a recibir el reconocimiento y una tarjeta de regalo como muestra de aprecio. Los aplausos llenaron la sala, creando un ambiente cálido y de camaradería. Clara sonrió al observar cómo se fortalecía el sentido de comunidad. Era evidente que los cambios que había promovido no eran solo en las políticas, sino también en el espíritu que animaba a la empresa. Se había creado un nuevo estándar donde cada contribución era valorada, porque Clara comprendió que podían construir un futuro sostenible si cada persona se sentía parte integral de la historia de la empresa. La cultura laboral había girado hacia un nuevo horizonte. Clara estaba preparándose para un evento de gran importancia, la primera reunión anual de retroalimentación. En esta reunión se esperaba que todos los empleados compartieran sus pensamientos sobre la dirección de la empresa y presentar nuevas ideas. El entorno había cambiado tanto que Clara sintió que este era el paso que faltaba para solidificar su legado. Los preparativos comenzaron con entusiasmo. Clara se aseguró de que cada empleado estuviera informado de lo que se esperaría en la reunión. Se diseñó un espacio donde cada voz pudiera ser escuchada y se facilitó el uso de micrófonos y sesiones de lluvia de ideas. El ambiente estaba listo para ser propicio a la participación y la colaboración. El día del evento, el auditorio estaba lleno de empleados expectantes. Clara tomó la palabra, emocionada y agradecida por todos los esfuerzos realizados. Con su entusiasmo contagioso, expresó su deseo de construir juntos un futuro aún más brillante. En esta ocasión, invitó a los empleados a que se levantaran y compartieran sus ideas y visiones sobre la empresa. Las contribuciones fueron variadas y enriquecedoras, desde iniciativas sostenibles hasta propuestas de trabajo más flexibles. Cada idea traía consigo la chispa de la creatividad y la pasión por seguir mejorando. Clara asintió, emocionada, mientras veía cómo sus colegas comenzaban a crecer y sentirse empoderados. A medida que las ideas fluían, a cada intervención le daba un espacio para analizar y responder, mostrando que valoraba cada aporte. Al finalizar la reunión, la energía en el ambiente era palpable. Clara se sintió llena de esperanza por el futuro que estaba construyendo junto a su equipo. La idea de que cada voz importaba también se había intensificado en el corazón de cada empleado. El compromiso colectivo por la empresa había tomado forma y Clara estaba decidida a seguir sembrando la semilla del respeto y la colaboración. El tiempo pasó volando y un ciclo laboral se cerró con una nueva celebración. Las mejoras implementadas habían demostrado contribuciones positivas y se estaban valorando sus impactos en la empresa. Clara organizó una gran fiesta para celebrar no solo su éxito, sino también la dedicación de todos los empleados para llevar a cabo la transformación. La fiesta fue un evento vibrante, lleno de música y alegría. Durante la celebración, Clara tomó el micrófono nuevamente y agradeció a todos por su valiosa contribución. Recordó los momentos difíciles y cómo, juntos, habían logrado transformar su ambiente de trabajo en un hogar donde cada quien podía prosperar. Las carcajadas y los aplausos se compartieron y Clara sintió que finalmente había creado un espacio donde el amor y el respeto eran la norma.
Esta celebración no solo era el cierre de un capítulo, sino el inicio de otro. Clara empezó a planificar hacia el futuro, soñando aún más en grande. Su compromiso incluía abrazar la innovación, la diversidad y la inclusión, asegurándose de que cada uno de sus empleados sintiera que tenía un lugar importante en el viaje. Así comenzó un nuevo capítulo, donde cada día Clara y su equipo se levantaban con la gratitud de haber transformado la cultura de su trabajo y el deseo de continuar avanzando juntos. En su corazón, Clara atesoraba la memoria de su padre y sabía que él estaría orgulloso de ver cómo su legado florecía en cada rincón de la empresa. La esperanza acompañaba cada paso que daban y el futuro se llenaba de posibilidades interminables. Sí, era una mañana lluviosa cuando Clara llegó al edificio de la empresa que, durante muchos años, había sido de su padre. El olor de la lluvia mezclado con el asfalto mojado y el sonido de las gotas golpeando su paraguas la acompañaban mientras subía los escalones de la entrada. Dentro de ella había una mezcla de emociones hirviendo: tristeza por la pérdida de su padre, pero también un ligero atisbo de esperanza por un nuevo comienzo. Clara no era solo una nueva empleada, era la nueva propietaria de la empresa, aunque esa información aún estaba encerrada en lo más profundo de su corazón. Decidió presentarse como una nueva trabajadora del Departamento de Recursos Humanos, con el fin de observar el día a día sin levantar sospechas. Al ingresar, fue recibida por un ambiente cargado, repleto de rostros apagados y voces susurradas. El clima era pesado y una nube de opresión parecía flotar sobre las oficinas. El jefe, un hombre robusto llamado Roberto, la miró con desdén y la mandó a preparar café para todo el equipo. Las palabras de Roberto resonaron en el espacio, impregnadas de autoridad y desprecio. Clara sintió una oleada de indignación, pero se mantuvo firme, disimulando sus sentimientos mientras observaba las expresiones de sus compañeros. Todos parecían acostumbrados a ese tipo de trato. Se habían resignado a la idea de que el miedo era parte de la rutina. Las miradas furtivas que sus colegas le lanzaban contaban historias de desesperación. Al presentarse como Clara, la nueva del departamento de RHH, fue testigo de la recepción tibia de algunos que la saludaron con pequeñas sonrisas y de otros que con un gesto cansado ofrecieron consejos sobre cómo sobrevivir en aquel ambiente hostil. A cada interacción, Clara sentía el peso de la cultura tóxica que permeaba aquella empresa, que instigaba el silencio y la conformidad. Comenzaba a entender el verdadero carácter de Roberto, un hombre que se alimentaba de la vulnerabilidad de los demás, que cultivaba un clima de intimidación. Mientras tanto, en los pasillos vacíos, también escuchaba los murmullos de personas que se ocultaban en pequeños grupos compartiendo sus frustraciones. Era una escena conmovedora. Una mujer mayor, encargada de la limpieza, desahogaba su carga a una colega sobre su lucha por mantener todo impecable mientras sentía la sombra de Roberto acechando sobre ella. Clara se detuvo a escuchar, su corazón apretado por el dolor de esa mujer cuyas manos trabajadoras eran desvalorizadas. Allí, en medio del caos y la opresión, Clara hizo una promesa silenciosa: debía hacer algo al respecto. Durante aquel día, mientras participaba en reuniones y escuchaba relatos de insatisfacción, Clara comenzó a tomar notas de todo lo que podría cambiar. Había algo orgulloso pero triste en los antiguos planes que su padre había dejado. Era evidente que las cosas necesitaban ser ajustadas, que debía recuperar la fuerza de lo que la empresa siempre había sido. Clara se sintió conectada a cada uno de los rostros que la rodeaban y se dio cuenta del potencial que aún existía allí, sofocado por soluciones punitivas y por la tiranía de Roberto.
La parte difícil, sin embargo, sería reunir el valor para rebelarse. Mientras se sentaba en su mesa, pensativa, imaginaba cómo aquel entorno podría ser diferente, más acogedor. Ya empezaba a esbozar un plan, nuevas políticas, un nuevo estilo de liderazgo que priorizara la empatía. Pero todavía había que enfrentar la figura imponente de Roberto, quien no dejaría que las cosas cambiaran fácilmente. A medida que avanzaba el día, Clara se encontró inmersa en documentos antiguos y en conversaciones con una de las empleadas más veteranas de la empresa. Hablaban sobre las esperanzas defraudadas a lo largo de los años y cuánto había desaparecido la motivación. En ese instante, Clara decidió que debía actuar. Necesitaba hacer el cambio y liberar a los empleados de aquella situación monstruosa. Comprender el pasado era esencial, pero quería, sobre todo, construir un futuro diferente. A medida que la conversación avanzaba, sus ideas comenzaron a fluir. Lo que comenzó como un día de observación se transformó en un día de profunda determinación. Cambiar la cultura de la empresa en tan poco tiempo parecía casi imposible, pero Clara decidió dar lo mejor de sí. Visualizaba las reuniones con la junta directiva, donde esperaba compartir su visión. Sin embargo, sentía un nudo en el estómago al pensar en cómo revelaría su verdadera identidad. El día progresó lentamente, pues Clara era solo un espectador en las reuniones, mientras la presión de una inminente auditoría aumentaba el desánimo en el clima general. Al pasar por los compañeros, Clara escuchaba quejas sobre el estrés que los perseguía diariamente. Durante aquel día interminable, se dio cuenta de que sus rifas silenciosas podrían, de hecho, ser el punto de inflexión que tanto deseaba. La idea de liberar a los empleados de la opresión era en realidad una lucha justa. Mientras caía la noche, Clara concluyó que era momento de prepararse. Con nerviosismo, escribió un cronograma con su plan de acción, un manifiesto de cambios que tendría que defender ante los directores. Los sentimientos de emoción y miedo se entrelazaban, y la idea de enfrentarse a Roberto y cambiar la cultura de la empresa la colocó en una delgada línea entre la duda y la determinación, reflejando así la lucha de muchos que la rodeaban. El día llegó a su fin, pero no antes de que Clara se armara de valor para acudir personalmente a la oficina de Roberto. La conversación casual que había imaginado, donde estarían en lados opuestos discutiendo cambios, no era lo que realmente sucedía. Este hombre era una piedra en su camino y, más aún, un obstáculo para todos en la empresa. Al observarlo, Clara se dio cuenta de que ya no podía posponer su verdadera identidad. El peso en su pecho se volvió insoportable. ¿Cómo podría ser el cambio que esos empleados tanto necesitaban sin rebelarse ante el líder que los oprimía? Respirando hondo, Clara se despidió de su robusta fachada y se preparó para el día siguiente, que podría ser finalmente el día de la transformación. Era hora de romper el silencio que tanto tiempo había dominado esas paredes y dar voz a aquellos que habían sido silenciados. Intentó no pensar en las repercusiones de sus acciones, conectándose al amor que sentía por su padre y al compromiso que tenía con su memoria. Así, se retiró a casa, imaginando un futuro donde todos podrían trabajar no con miedo, sino con esperanza. El nuevo día comenzó con el estruendo de la lluvia, que parecía simbolizar la tormenta que Clara estaba por desatar en la empresa. Con una mezcla de nervios y determinación, se vistió para el trabajo, eligiendo un atuendo que la hacía sentir poderosa y segura. Mientras conducía hacia la oficina, cada paso que daba en su mente la acercaba más a la verdad que estaba a punto de revelarse. El compromiso con los empleados, la promesa de un cambio, todo eso la impulsaba a seguir adelante. Al llegar, el ambiente seguía denso, como si la misma atmósfera temiera su revelación.
Sin embargo, Clara estaba decidida. Caminó hacia su escritorio, sintiendo las miradas de sus colegas sobre ella. Con un profundo suspiro, comenzó a redactar una nota que explicaría su identidad y su intención de desafiar el orden establecido. Con el corazón acelerado, tomó su tiempo para expresar sus pensamientos con claridad y empatía, asegurándose de que cada palabra resonara con la visión que tenía para la empresa. Cuando finalizó, sintió un ligero alivio al haber liberado sus sentimientos en papel, pero sabía que esto era solo el comienzo. La convocatoria a la reunión estaba en pie, y ahora tenía que hacer que todos los empleados se sintieran seguros y preparados para el cambio. Envió un correo masivo a toda la empresa, convocando una reunión para el día siguiente donde revelaría quién era realmente y la dirección que planeaba tomar. Esperaba que esto no fuera solo un anuncio, sino un llamado a la acción para todos. Esa noche, Clara no logró dormir. Las imágenes de su padre y su legado danzaban en su mente, dándole fuerzas. Se preguntó cómo se sentiría su padre al saber que ella estaba a punto de tomar el mando de una situación que él había dejado en sus manos. Estaba decidida a honrar su memoria y asegurarse de que la empresa de su padre no solo sobreviviera, sino que prosperara con nuevas ideales. Al día siguiente, Clara llegó al trabajo con el corazón en la mano. La sala de conferencias se llenó rápidamente y la tensión era palpable. Los rostros ansiosos de sus compañeros de trabajo le dieron más motivos para sentirse nerviosa. Cuando Roberto entró, la atmósfera cambió inmediatamente. Su presencia intimidante llenó el espacio y los murmullos se apagaron. Clara inspiró profundamente, reconociendo que este era el momento decisivo, el punto sin retorno. Se puso de pie frente a todos, su mirada encontrando a cada colega. Con una voz firme pero temblorosa, comenzó a hablar. Gracias a todos por estar aquí hoy. Quiero compartir algo muy importante que cambiará el rumbo de nuestra empresa. Sus palabras iniciales fueron recibidas con un silencio expectante. Soy Clara, la nueva propietaria de la empresa, y quiero que sepan que estoy aquí para ustedes. El asombro recorrió la habitación. Clara continuó, explicando cómo había llegado hasta allí y por qué había decidido no revelar su identidad antes. Habló sobre las injusticias que había observado y la cultura tóxica que Roberto había fomentado. Mientras describía su visión de un lugar de trabajo donde todos pueden prosperar, las palabras ardían con pasión y su determinación se reflejaba en los rostros de sus colegas, que comenzaban a tomar conciencia. Roberto, con el rostro enrojecido, intentó interrumpirla, pero Clara mantuvo su firmeza. No permitiré que este ambiente de miedo continúe. Todos aquí tienen un valor inmenso y es tiempo de que la voz de cada uno sea escuchada y respetada. Las palabras resonaron en la sala como un eco de esperanza y algunos colaboradores comenzaron a asentir con la cabeza, brillando con una nueva luz en sus miradas. Finalmente, Clara presentó su plan para un futuro mejor. Políticas centradas en el bienestar de los empleados y una nueva estructura de liderazgo que fomentara la comunicación abierta y la colaboración. A medida que compartía sus ideas, los murmullos de aprobación fueron aumentando entre los asistentes. El deseo de cambio se evidenció en sus rostros y el ambiente comenzó a transformarse. Sin embargo, Roberto no se quedó callado. Con ira contenida, lanzó un ataque verbal citando sus supuestos logros y su antigüedad, cuestionando la habilidad de Clara para dirigir la empresa. Pero Clara, en lugar de dejarse intimidar, respondió con calma. Su forma de liderar ha sido perjudicial para todos nosotros. Estoy aquí para cambiar eso y, si es necesario, confrontaré cada reto que se me presente.
La reunión se volvió intensa, los colaboradores divididos entre la lealtad hacia Roberto y la emoción por el nuevo camino propuesto por Clara. Los aliados ocultos de Clara empezaron a alzar sus voces apoyando su causa. El debate se tornó como una tormenta, llena de tensiones, pero también de posibilidades. Finalmente, Clara hizo un llamado a la unidad. Debemos trabajar juntos para reconstruir la confianza, el respeto y la dignidad en este lugar. Les pido que se unan a mí en este viaje. Hoy es el primer paso hacia un futuro que todos merecemos. Al finalizar su discurso, Clara notó un cambio palpable en la tensión de la sala. Algunos colegas comenzaron a aplaudir, seguidos de otros que se sumaron al reconocimiento de su valentía. Roberto, viendo que su dominio iba quebrantándose, dejó el lugar con furia, mientras algunos de los miembros de la junta se quedaban sentados, mirando entre ellos en incertidumbre. Clara no se sintió derrotada. Sabía que tenía aliados y que el camino hacia el cambio estaría lleno de retos, pero su propósito estaba claro. A partir de ese momento, Clara se reunió con grupos de empleados para escuchar sus historias y sus preocupaciones. Se dio cuenta de que cada pieza de la cultura narrativa de aquella empresa era un hilo que debía ser tejido con cuidado y empatía. Era importante construir una comunidad, un lugar donde cada voz, sin importar cuán pequeña fuera, tuviera cabida. En las semanas siguientes se implementaron políticas que promovían la salud mental, el trabajo en equipo y el reconocimiento de logros individuales. Los empleados comenzaron a ver cambios, se sintieron valorados y protagonistas de sus respectivos roles. La imaginación colectiva de la empresa cobró vida. La sombra de Roberto comenzó a desvanecerse mientras cada pequeño avance ilusionaba a los que alguna vez fueron oprimidos. Clara no solo había recuperado la confianza de sus colegas, sino que también estaba disfrutando de un nuevo vínculo con ellos, uno que se construía sobre la apertura y la honestidad. Poco a poco, su visión se convertía en realidad. Infundía esperanza en sus compañeros, quienes a su vez empezaban a disfrutar de un sentido renovado de la propiedad sobre su trabajo y la misión de la empresa. Transformar una cultura no era fácil, pero Clara estaba comprometida y dispuesta a perseverar. Cada ser humano que trabajaba en la empresa tenía su historia, y Clara se dedicaba a escuchar y entender esas historias, creando espacios seguros para que sus colegas pudieran expresarse sin miedo. La empresa se ampliaba, pero de manera cohesiva, guiada por un nuevo entendimiento de lo que significaba ser parte de un equipo. A medida que el tiempo avanzaba, Clara comenzó a recibir comentarios positivos de los mismos directores que una vez fueron escépticos. Reconocían los frutos de los cambios implementados y cómo habían impactado no solo la moral de los empleados, sino también la productividad de la empresa. Las cifras comenzaban a mejorar y la reputación de la empresa empezaba a solidificarse como un ambiente de trabajo favorable. Con cada paso hacia adelante, Clara sentía el peso de la herencia de su padre con ella. Sabía que estaba cumpliendo con su legado y que su visión de una empresa sólida y unida estaba tomando forma. Se imaginaba al lado de su padre, él sonriendo con orgullo mientras ella impulsaba a la empresa hacia un futuro más brillante. Finalmente, Clara observó el ambiente en la oficina mientras se sentaba en su escritorio una mañana brillante. Sentía que la comunidad había crecido y que la empresa, aunque antes atormentada, había renacido. Los colaboradores interactuaban, intercambiando ideas, riendo y apoyándose mutuamente de una manera que nunca había visto antes. Cada día, Clara encontraba motivación para seguir construyendo un espacio donde todos pudieran brillar. La jornada de transformación que había comenzado con un nuevo comienzo se estaba convirtiendo en un viaje hacia la sanación, el empoderamiento y la esperanza.
Clara se sintió satisfecha y comprometida, sabiendo que cada pequeño cambio seguía tejiendo la historia de la empresa, una historia que giraba en torno a la dignidad humana, el aprecio y la innovación. El futuro estaba lleno de promesas, y Clara abrazaba cada momento, lista para enfrentar lo que venga, llevando consigo el legado de su padre y el poder de sus empleados. Finalmente, estaban juntos en la búsqueda por un lugar de trabajo donde el respeto y la colaboración fueran la norma, donde el miedo ya no tenía cabida y donde todos podían prosperar juntos. Su viaje había sido duro, pero Clara entendía ahora que, a pesar de las tormentas, el sol siempre brillaría de nuevo. Un año después, Clara organizó una reunión para celebrar los avances logrados en la empresa. La invitación fue recibida con entusiasmo, ya que se esperaba que los colaboradores compartieran sus historias de cómo los cambios habían impactado positivamente sus vidas. Cuando llegó el día de la reunión, el ambiente estaba lleno de energía y expectativa. Clara se sintió emocionada al ver a tantos rostros sonrientes y sabía que este era el resultado de su arduo trabajo y el compromiso de todos. Comenzó la reunión agradeciendo a todos por su valentía y dedicación. Relató cómo, al llegar a la empresa, se había encontrado con un ambiente opresivo y desolador, pero que, gracias al esfuerzo conjunto, habían transformado aquel lugar en un espacio de esperanza y oportunidades. Los aplausos resonaron en la sala y las miradas de orgullo la motivaron aún más. Luego, Clara dio la palabra a algunos empleados que habían querido compartir sus experiencias. Uno de ellos fue Javier, un joven ingeniero que había estado al borde de renunciar debido a la presión constante. Se levantó y con voz temblorosa agradeció a Clara por darle la oportunidad de volver a sentir pasión por su trabajo. La confianza que has restaurado aquí ha cambiado nuestras vidas. Ahora vamos a la oficina con ganas de hacer lo que amamos. Su testimonio fue secundado por otros que compartieron sus historias de superación y crecimiento, lo que llenó el corazón de Clara de alegría. Sin embargo, no todo eran sonrisas. Durante la reunión, Clara recibió un email de un sindicato que solicitaba una reunión urgente para discutir algunas irregularidades en el trabajo de los empleados. La noticia la inquietó y decidió abordar la situación. Sabía la importancia de mantener el diálogo abierto, por lo que contactó con los representantes del sindicato para programar una reunión lo antes posible. La reunión se llevó a cabo en un ambiente de tensión, pero Clara se mantuvo abierta y receptiva. Los líderes del sindicato expresaron sus preocupaciones sobre los cambios que algunos empleados consideraban insuficientes y la necesidad de políticas más claras y transparentes. Clara escuchó con atención, tomando notas y mostrando empatía. Aceptó que, aunque habían logrado mucho, aún quedaban áreas por mejorar. Al finalizar la reunión, Clara se comprometió a trabajar con el sindicato para crear un comité representativo que se encargara de abordar estas inquietudes y proponer nuevas iniciativas. Sabía que no podía hacer todo ella sola y que el verdadero cambio requería la colaboración de todos. Su honestidad fue bien recibida y, aunque la tensión no desapareció por completo, hubo un entendimiento mutuo. Poco a poco, Clara fue implementando nuevas políticas que aseguraran un espacio de trabajo más justo y equitativo. Se establecieron pautas claras sobre salario y beneficios, además de un sistema de evaluación del desempeño más transparente que ayudara a fomentar un ambiente de crecimiento y desarrollo profesional. A medida que se avanzaba, elementos positivos empezaron a surgir en la cultura corporativa. Los empleados comenzaron a sentirse más escuchados y valorados, y su participación en la toma de decisiones se volvió más prominente. Clara no solo había cambiado la manera en que se gestionaba la empresa,
sino que también había hecho florecer un sentido de comunidad que había estado ausente durante años. El tiempo pasó y Clara se dio cuenta de que cada pequeño cambio tenía su impacto. La moral de los empleados se había elevado, reflejándose en la productividad de la empresa. Las cifras comenzaban a hablar por sí solas. La empresa había incrementado sus ganancias y se encontraba en proceso de expansión hacia nuevos mercados. Clara celebraba esos logros con su equipo, conscientes de que cada paso dado hacia una cultura laboral más positiva debía reconocerse y celebrarse. Organizó una serie de talleres sobre bienestar emocional, promoviendo la salud mental y la importancia de un balance entre la vida profesional y personal. La voluntad de cada empleado por involucrarse en estos talleres era un indicativo del cambio vibrante que se estaba produciendo. Sin embargo, a pesar de los éxitos, Clara recordó que el cambio no era permanente y que debía seguir vigilante para asegurar que la cultura de la empresa permaneciera saludable. De repente, recordó a la limpiadora que había conocido al principio de su viaje. Ella era un símbolo del esfuerzo colectivo a lo largo de los tiempos difíciles. Clara decidió que debía hacer algo especial para ella y otros empleados, quienes habían estado en las sombras, trabajando arduamente mientras el resto de la empresa luchaba. Clara implementó un programa de reconocimiento del empleado del mes, donde no solo los altos funcionarios fueran elogiados, sino que también se reconocieran los esfuerzos de aquellos en roles de apoyo esenciales. La primera ganadora fue la limpiadora que había compartido su historia de lucha con Clara al principio. Su alegría fue contagiosa cuando se le subió al escenario a recibir el reconocimiento y una tarjeta de regalo como muestra de aprecio. Los aplausos llenaron la sala, creando un ambiente cálido y de camaradería. Clara sonrió al observar cómo se fortalecía el sentido de comunidad. Era evidente que los cambios que había promovido no eran solo en las políticas, sino también en el espíritu que animaba a la empresa. Se había creado un nuevo estándar donde cada contribución era valorada, porque Clara comprendió que podían construir un futuro sostenible si cada persona se sentía parte integral de la historia de la empresa. La cultura laboral había girado hacia un nuevo horizonte. Clara estaba preparándose para un evento de gran importancia, la primera reunión anual de retroalimentación. En esta reunión se esperaba que todos los empleados compartieran sus pensamientos sobre la dirección de la empresa y presentar nuevas ideas. El entorno había cambiado tanto que Clara sintió que este era el paso que faltaba para solidificar su legado. Los preparativos comenzaron con entusiasmo. Clara se aseguró de que cada empleado estuviera informado de lo que se esperaría en la reunión. Se diseñó un espacio donde cada voz pudiera ser escuchada y se facilitó el uso de micrófonos y sesiones de lluvia de ideas. El ambiente estaba listo para ser propicio a la participación y la colaboración. El día del evento, el auditorio estaba lleno de empleados expectantes. Clara tomó la palabra, emocionada y agradecida por todos los esfuerzos realizados. Con su entusiasmo contagioso, expresó su deseo de construir juntos un futuro aún más brillante. En esta ocasión, invitó a los empleados a que se levantaran y compartieran sus ideas y visiones sobre la empresa. Las contribuciones fueron variadas y enriquecedoras. Desde iniciativas sostenibles hasta propuestas de trabajo más flexibles, cada idea traía consigo la chispa de la creatividad y la pasión por seguir mejorando. Clara asintió, emocionada, mientras veía cómo sus colegas comenzaban a crecer y sentirse empoderados. A medida que las ideas fluían, a cada intervención le daba un espacio para analizar y responder, mostrando que valoraba cada aporte. Al finalizar la reunión, la energía en el ambiente era palpable. Clara
se sintió llena de esperanza por el futuro que estaba construyendo junto a su equipo. La idea de que cada voz importaba también se había intensificado en el corazón de cada empleado. El compromiso colectivo por la empresa había tomado forma, y Clara estaba decidida a seguir sembrando la semilla del respeto y la colaboración. El tiempo pasó volando, y un ciclo laboral se cerró con una nueva celebración. Las mejoras implementadas habían demostrado contribuciones positivas y se estaban valorando sus impactos en la empresa. Clara organizó una gran fiesta para celebrar no solo su éxito, sino también la dedicación de todos los empleados para llevar a cabo la transformación. La fiesta fue un evento vibrante, lleno de música y alegría. Durante la celebración, Clara tomó el micrófono nuevamente y agradeció a todos por su valiosa contribución. Recordó los momentos difíciles y cómo, juntos, habían logrado transformar su ambiente de trabajo en un hogar donde cada quien podía prosperar. Las carcajadas y los aplausos se compartieron, y Clara sintió que finalmente había creado un espacio donde el amor y el respeto eran la norma. Esta celebración no solo era el cierre de un capítulo, sino el inicio de otro. Clara empezó a planificar hacia el futuro, soñando aún más en grande. Su compromiso incluía abrazar la innovación, la diversidad y la inclusión, asegurándose de que cada uno de sus empleados sintiera que tenía un lugar importante en el viaje. Así comenzó un nuevo capítulo, donde cada día Clara y su equipo se levantaban con la gratitud de haber transformado la cultura de su trabajo y el deseo de continuar avanzando juntos. En su corazón, Clara atesoraba la memoria de su padre y sabía que él estaría orgulloso de ver cómo su legado florecía en cada rincón de la empresa. La esperanza acompañaba cada paso que daban y el futuro se llenaba de posibilidades interminables. Con cada avance, Clara comenzó a explorar nuevas formas de mejorar la comunicación y colaboración en el equipo. Convocó reuniones mensuales donde todos los departamentos se unían para compartir ideas y proyectos. Durante uno de estos encuentros se presentó una idea de un empleado para crear un programa de mentoría interna que emparejara a empleados experimentados con aquellos que recién comenzaban. Clara adoró la propuesta y la impulsó de inmediato, viendo en esto la oportunidad perfecta para fortalecer el sentido de comunidad y fomentar el crecimiento profesional. El programa de mentoría resultó ser un gran éxito. Los mentores se sintieron valorados y los nuevos empleados disfrutaron del apoyo constante que recibían. Las relaciones se desarrollaron de forma natural y la colaboración entre departamentos aumentó exponencialmente. Clara se dio cuenta de que había encontrado otra clave para el éxito de la empresa, la creación de un entorno en el que todos sintieran que tenían algo que aportar. Otra acción decisiva fue la implementación de un programa de agradecimientos públicos, donde cada empleado podía reconocer el esfuerzo y trabajo de sus colegas. Se estableció un pequeño rincón en la oficina donde se exhibían los mensajes de agradecimiento y eventualmente se convirtió en un lugar popular entre los empleados, donde podían ver el impacto de su trabajo en los demás. El ambiente se tornó más positivo, lo que permitió que todos fueran más productivos y creativos. A medida que la reputación de la empresa aumentaba, llegaron nuevas oportunidades de colaboración con otras empresas. Clara decidió explorar la posibilidad de formar alianzas estratégicas con empresas que compartieran valores similares sobre la cultura laboral y el bienestar de sus empleados. Comenzaron a surgir proyectos conjuntos, incluidas conferencias, talleres y eventos de networking. Uno de estos eventos tuvo lugar en 1900, la misma empresa de Clara. Durante una de estas conferencias, el orador principal, un reconocido experto en liderazgo, elogió el compromiso de la empresa con la transformación y la cultura inclusiva.
Las palabras del orador resonaron entre los empleados, que se sintieron honrados de ser parte de un cambio significativo. Días después, Clara recibió un llamado inesperado de un famoso periódico de negocios que deseaba hacer un reportaje sobre la transformación de la empresa. Aunque al principio se sintió nerviosa, entendió que esta era una oportunidad ideal para mostrar al mundo el trabajo arduo que todos habían realizado juntos. Clara decidió realizar una conferencia de prensa en la que empleados de todos los niveles pudieran participar y compartir su experiencia con los medios. El día del evento, la sala estuvo repleta de periodistas, empleados y curiosos. Clara estuvo al frente, lista para compartir su historia y el impacto positivo que la empresa había tenido en la vida de sus trabajadores. Cada voz se sintió valorada al poder contribuir a la narrativa, y la autenticidad de sus relatos capturó la atención de los presentes. El artículo resultante fue un éxito rotundo. Publicado en primera página, presentaba la imagen de Clara acompañado de su equipo, encarnando la transformación de un lugar de trabajo tóxico a uno donde la colaboración y la empatía eran la norma. Las redes sociales estallaron y pronto habían miles de comentarios y mensajes de apoyo y admiración. Este acto de visibilidad no solo atrajo la atención de potenciales empleados, sino también de futuros clientes e inversores interesados en formar parte de una empresa que abogaba por una cultura laboral positiva. Clara cada vez más se dio cuenta de las implicaciones que estas acciones tenían más allá del entorno local. Estaban creando un cambio en la industria en general. Sin embargo, a pesar del entusiasmo general, Clara sabía que el camino hacia adelante no siempre sería fácil. Cada éxito traía consigo nuevos retos y expectativas aún mayores. Decidió que la clave para enfrentar cualquier obstáculo sería continuar fomentando la comunicación y el apoyo mutuo entre todos los empleados. Creó un canal de feedback donde cualquier persona podría proponer mejoras o expresar preocupaciones sobre el ambiente laboral, manteniendo así el compromiso de todos. Uno de los comentarios que surgieron fue la preocupación sobre la carga de trabajo que algunos empleados sentían. Clara decidió abordar este tema y convocó una reunión estratégica donde todos los departamentos pudieran exponer sus dificultades. Después de escuchar a cada equipo, se implementaron cambios inmediatos para optimizar procesos, redistribuir tareas y en algunos casos contratar más personal temporal para cubrir cargas altas de trabajo. Este enfoque proactivo generó aún más confianza y aprecio entre los empleados, que vieron que sus voces estaban siendo escuchadas y sus necesidades respondidas. Mientras tanto, el período de expansión de la empresa continuaba, y con ello la oportunidad de explorar nuevos mercados y líneas de productos. Una de las metas que Clara había mencionado a su equipo era la búsqueda de productos sostenibles que pudieran complementar su línea actual. Comenzaron a realizar estudios de mercado y análisis sobre cómo incorporar prácticas más verdes en su producción. Clara estaba especialmente interesada en encontrar formas de minimizar el impacto ambiental de la empresa y al mismo tiempo ser competitivos en el mercado. El equipo de desarrollo trabajó incansablemente para identificar soluciones. Un grupo incluso sugirió el uso de materiales reciclables en sus productos y la implementación de un programa de intercambio donde los clientes pudieran devolver productos viejos a cambio de descuentos en los nuevos. Clara se sintió emocionada ante la idea y rápido apoyó cada iniciativa que iba surgiendo. Con el interés mostrado por los nuevos árboles, decidieron organizar un evento inaugural en el que presentarían su nuevo concepto de productos sostenibles. Se invitó a la comunidad, a otras empresas interesadas en sostenibilidad y a miembros de prensa para generar ruido alrededor de la innovación de la empresa. El evento fue un éxito rotundo.
La presentación incluyó no solo los productos, sino testimonios de empleados que habían trabajado en la propuesta y la formulación de estos nuevos conceptos. Las reacciones del público fueron positivas y los medios de comunicación resaltaron el compromiso de la empresa por un futuro más sostenible, elogiando tanto a Clara como a su equipo. A medida que comenzaba a crecer la popularidad de la viejita, Clara decidió que era momento de involucrar a la comunidad en el proceso. Comenzó a organizar sesiones informativas donde los empleados pudieran compartir sus conocimientos en sostenibilidad con los jóvenes estudiantes de las escuelas cercanas. Clara creía fervientemente en la educación y quería fomentar un cambio en la mentalidad de las generaciones futuras. Las sesiones fueron bien recibidas y pronto las escuelas locales empezaron a solicitar más, lo que creó una conexión aún más fuerte entre la empresa y la comunidad. Clara vio la oportunidad de establecer un programa de responsabilidad social corporativa. Esto le permitió formalizar estos esfuerzos y generar una plataforma donde los empleados pudieran servir a la comunidad con sus habilidades y experiencia. Así, la empresa continuó creciendo y evolucionando. Con cada nuevo desafío, Clara se mantenía firme en su compromiso de crear una cultura inclusiva y empoderadora. Se dio cuenta de que el legado de su padre ahora estaba entrelazado con el de cada empleado, y en ellos había un profundo sentido de pertenencia que se había cultivado a lo largo del tiempo. El futuro se sentía prometedor, y Clara estaba lista para enfrentarlo con determinación y pasión, consciente de que cada día era una oportunidad para seguir transformando su legado en una historia de éxito, solidaridad y esperanza. La historia de su padre y la historia de la empresa no eran solo suyas. Ahora le pertenecían a todos los que trabajaron codo a codo, creando un lugar donde el respeto y la colaboración eran solo el comienzo de algo aún más grande y significativo. Era una tarde soleada cuando Clara decidió que era momento de reunir a todo el equipo para celebrar los logros obtenidos hasta ese momento. Con el crecimiento de la empresa, también había crecido su reputación como un modelo de cultura laboral positiva y respetuosa. Sin embargo, Clara entendía que no podían descansar sobre los laureles. La transformación de la empresa era un proceso continuo, y había que asegurarse de que todos siguieran comprometidos con la misión de seguir creando un ambiente de trabajo inclusivo y solidario. La convocatoria fue recibida con entusiasmo. Clara organizó una reunión en un parque cercano donde los colaboradores pudieran relajarse y disfrutar del aire fresco. Había planeado actividades recreativas, juegos de equipo y, por supuesto, una celebración en la que todos pudieran compartir sus pensamientos sobre el camino recorrido. Clara tenía la esperanza de que, al aire libre, los empleados se sentirían aún más cómodos mostrando su autenticidad. El ambiente era alegre y las risas resonaban mientras los equipos competían en juegos colaborativos. Clara observó desde un lado, sintiendo el orgullo y la felicidad que emanaban de sus colegas. Sabía que la cultura que habían construido juntos era valiosa, y aquellos momentos de camaradería lo demostraban a la perfección. En medio de la celebración, Clara decidió hacer una pausa y dirigirse a todos, agradeciendo el esfuerzo y la dedicación que cada uno había mostrado a lo largo de la transformación. Este es el resultado de nuestro trabajo en equipo. Cada uno de ustedes ha aportado algo valioso a esta empresa. Sus ideas, su pasión y su compromiso nos han llevado a donde estamos hoy. Y eso es solo el comienzo, dijo con sinceridad. Muchos empleados asintieron, sintiendo la conexión entre las palabras de Clara y sus propias experiencias. La celebración continuó, creando un sentido de pertenencia que se expandió entre todos. Sin embargo,
Clara sabía que el éxito también atraía nuevos desafíos. Mientras la reputación de la empresa crecía, se hicieron notar las expectativas por parte de los clientes y del público. Clara estaba decidida a no ceder a la presión de dejar de ser quienes eran. Consciente de que el cambio positivo era un viaje compartido, organizó sesiones de retroalimentación, donde todos podían expresar sus inquietudes y sugerencias sobre cómo seguir avanzando. Una tarde, durante una de estas sesiones, surgió un tema importante. Algunos empleados sintieron que, a medida que crecían las expectativas, también aumentaban las cargas de trabajo. Clara escuchó con atención y se comprometió a abordar el tema, recordando que el bienestar de todos sus colegas era primordial. Inmediatamente, a desarrollar un plan con su equipo de recursos humanos para implementar políticas que equilibraran la carga laboral y fomentaran el bienestar emocional de cada uno. La implementación de días de descanso adicionales y mayor flexibilidad en los horarios ayudó a aliviar la presión. Los empleados agradecieron por la atención y el apoyo recibido y se sintieron valorados en su bienestar. La conexión entre Clara y su equipo se volvía más fuerte, dado que todos estaban dispuestos a compartir lo que realmente sentían, encontrando juntos soluciones a los problemas que emergían. Con las bases de una cultura laboral sólida, Clara sintió que era el momento adecuado para expandir el compromiso de la empresa con la comunidad. Decidió organizar un evento para recaudar fondos que se destinarían a una organización local, dedicada a apoyar a las familias necesitadas en su área. Clara vio en esto una oportunidad para que sus empleados se sintieran aún más conectados, no solo entre ellos, sino también con el mundo que los rodeaba. La organización del evento fue un esfuerzo conjunto, involucrando a todos los departamentos. Clara se sintió emocionada al ver cómo cada empleado aportaba ideas y demostraba iniciativa para hacer de la recaudación un éxito. Se realizaron actividades como una subasta silenciosa, ventas de pasteles y competencias deportivas, que unieron a las familias de los empleados con la comunidad local. El día del evento llegó y el entusiasmo era palpable. El parque estaba lleno de coloridos puestos y animadas melodías que envolvían el ambiente. Clara se sintió satisfecha al ver a su equipo trabajando arduamente, mientras simultáneamente disfrutaban de compartir con sus familias y amigos. La comunidad también se sumó al evento, brindando apoyo y generando un sentimiento de unidad que llenó el corazón de Clara. Mientras se recaudaban fondos, Clara comenzó a reflexionar sobre el verdadero impacto que estaban teniendo. No solo estaban ayudando a quienes más lo necesitaban, sino que estaban fortaleciendo los lazos sociales dentro y fuera de la empresa. La jornada finalizó con un pequeño discurso de agradecimiento de Clara, donde no pudo contener las lágrimas al ver lo que habían logrado juntos. Aquella era la culminación de su trabajo, no solo como una empresa, sino como una comunidad comprometida con el cambio positivo. Con el paso de los meses, el impacto de las políticas implementadas y el trabajo comunitario fueron notados también dentro de la empresa. Los empleados mostraron un mayor compromiso y al mismo tiempo comenzaron a proponer más iniciativas para el bienestar y la sostenibilidad. Clara se sintió satisfecha, ya que sabía que había creado un círculo virtuoso. A medida que cuidaban de los demás y de la comunidad, la cultura laboral era más saludable y proactiva. Entretanto, comenzaron a surgir más oportunidades de colaboración con otras empresas que valoraban la cultura positiva que Clara había podido construir. Una empresa internacional de tecnología se acercó con la propuesta de colaborar en un proyecto conjunto que incluía también prácticas de sostenibilidad. Clara vio esto como una oportunidad no solo para crecer, sino también para replicar su modelo inclusivo en otras organizaciones.
La colaboración se concretó y el éxito del proyecto fue enorme. Al igual que su empresa, la otra organización había estado experimentando una transición hacia un ambiente más colaborativo. Las sinergias fueron evidentes. El trabajo conjunto exhibió un impacto significativo tanto en la calidad del producto final como en la satisfacción de los empleados. Mientras disfrutaba del éxito, Clara no podía ignorar que era preciso seguir vigente y en constante evolución. Sabía que el legado de su padre estaba en juego, un legado que necesitaba ser actualizado generacionalmente. Así que comenzó a organizar sesiones de capacitación, donde los líderes del futuro pudieran hacerse cargo de la misión de la empresa y continuar el viaje de 1900 transformación. La idea era crear mentores que pudieran inspirar a las nuevas generaciones de empleados. Con el tiempo, se comenzaron a ver frutos de estas iniciativas. Los empleados más jóvenes se sintieron empoderados y en una posición que les permitía llevar nuevos conceptos a la empresa. Clara comenzó a notar que cada voz, cada idea, cada sugerencia ahora contaba para los objetivos de crecimiento futuros, lo que contribuyó al fortalecimiento de la cultura laboral. A medida que la empresa continuaba creciendo, Clara se sintió lista para internacionalizar sus operaciones. Sabía que esto representaría nuevos retos y un mayor compromiso, pero se sentía segura de que contaba con un equipo dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Juntos, pensaron en las estrategias a largo plazo y cómo podían llevar su misión hacia otros países, llevando consigo la cultura que tanto habían trabajado para establecer. Mientras se preparaban para expandirse, Clara comenzó a sentirse nerviosa. Sabía que sería un proceso delicado, pero confiaba en el equipo que había formado. En sus corazones, sabían que la clave estaba en el respeto y la inclusión, y que el éxito que habían logrado en su país podría llevarse a otras tierras, donde las voces y experiencias pudieran ser igualmente valoradas. En medio de la emoción por la expansión, Clara decidió organizar una última gran celebración en su sede principal. El evento no solo sería un cierre simbólico de su primer capítulo como CEO, sino también una bienvenida a la evolución de la empresa. La noche estaría llena de historias, música e inspiración. Clara sabía que el viaje no había sido sencillo, pero su visión de un ambiente laboral solidario y productivo había comenzado a materializarse. La gran celebración fue un éxito. Clara tomó el escenario, con el corazón lleno de gratitud. Hoy celebramos no solo lo que hemos logrado, sino lo que está por venir. Esto es solo el comienzo. Juntos podemos continuar escribiendo la historia de esta compañía con amor y dedicación. Cada uno de ustedes ha sido esencial en este viaje, dijo con una voz firme y llena de convicción. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro al recordar la historia de su padre y el amor que él había puesto en la empresa. Clara había sentido su presencia en cada paso de este camino. Al finalizar su discurso, Clara pidió que cada empleado tuviera la oportunidad de subir al escenario y compartir sus experiencias, permitiendo que sus voces resonaran de nuevo. Los relatos de superación, esperanza y dedicación llenaron la sala. En cada historia había un eco del espíritu que Clara había tratado de cultivar, una comunidad unida donde cada miembro se apoyaba mutuamente. Al final de la noche, Clara se sintió llena de esperanza. Había logrado crear más que una empresa. Había forjado un hogar donde cada persona podía prosperar. En los meses siguientes, Clara llevó a cabo la expansión internacional. Con su equipo, comenzaron a explorar nuevas culturas y a adaptarse a diferentes contextos, llevando consigo la filosofía de inclusión y respeto que se había convertido en su sello distintivo. A medida que la empresa se consolidaba en el extranjero, Clara se dio cuenta de que cada nuevo mercado
presentaba no solo un desafío, sino también la oportunidad de aprender y crecer. Un día, mientras dirigía una reunión en una de las nuevas oficinas, Clara se detuvo un momento para reflexionar sobre el camino recorrido. Mirando a su alrededor, vio a un grupo diverso de empleados trabajando colaborativamente y comprendió que su sueño se había hecho realidad. Habían creado un lugar donde todos podían sentirse seguros, valorados y parte de algo más grande que ellos mismos. Las noticias sobre el éxito de la empresa se difundieron, atrayendo la atención de medios de comunicación internacionales, lo que reafirmó la visión inicial de Clara. Ya no solo era la joven que había heredado un negocio, se transformó en una líder influyente en la industria, respetada tanto por sus ideales como por su compromiso con la justicia social y el bienestar de sus empleados. Al final del año, Clara organizó otra gran celebración, una que sería recordada como un hito. Todos los empleados, tanto antiguos como nuevos, se reunieron para festejar el camino recorrido y compartir una visión de futuro. Clara, parada en el escenario, miró a cada una de las caras que la acompañaban y sonrió, sabiendo que con amor y trabajo en equipo habían logrado lo que muchos pensaron que era imposible. El legado de su padre ya no era solo un recuerdo, sino una comunidad viva que seguiría construyendo un futuro brillante, sostenido por valores firmes y un compromiso inquebrantable hacia el bienestar de todos. Mientras la música crecía y las risas llenaban el aire, Clara sintió una oleada de gratitud. La historia de su padre se había entrelazado con la de todos, y en su corazón supo que esta era solo la primera parte de un viaje más grande que apenas comenzaba. La esperanza, la resiliencia y la pasión por el cambio eran el motor que impulsaba a aquella comunidad, y con un firme paso hacia adelante, Clara estaba lista para enfrentar los próximos capítulos de esta inspiradora historia, donde el amor, la colaboración y la transformación continuarían floreciendo en cada rincón del mundo.